La ingeniera Natalie Arias, ella es legisladora de la bancada de Creando Oportunidades, lista 21. Querida legisladora, cerca de 2 años tiene ya la Asamblea Nacional, asamblea que ha resuelto algunas cosas, juicios políticos, destitución del ex defensor del pueblo Freddy Carrión, aprobación de amnistías, reforma tributaria y otros temas. ¿Cuál es el balance, en primer lugar, legisladora Natalie Arias, de estos cerca de 2 años? Y en segundo lugar, ¿cómo va? ¿Cuál es su lectura? ¿Cómo aprecia este juicio político en el que ha sido llamado el presidente de la República? Buenos días, bienvenida a Radio Morena. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. Efectivamente, pues ya estando cerca de la fecha en la que se cumple la primera parte del periodo, es decir, a mediados del mes de mayo, es importante hacer un recuento de los aciertos y desaciertos de la Asamblea Nacional. Y, por supuesto, desde la autocrítica y desde la responsabilidad que debió haber guiado el accionar de la primera función del Estado, para poder entender qué es lo que nos tiene dentro de esta situación de descrédito, de falta de confianza y de credibilidad frente a la ciudadanía. Puntos a favor: la aprobación de la ley de transformación digital. De la misma forma, también la evaluación de la ley de erradicación de violencia contra las mujeres. Podría mencionar también un par de normas que quedaron pendientes de periodos pasados, como por ejemplo la ley de economía circular, todas relevantes dentro de su propio ámbito de acción. Y dentro de los puntos negativos, sin duda, habría que empezar con estas acciones, lamentablemente, que han buscado, no en una, sino ya en varias ocasiones, la destitución del presidente Lasso. Y de la misma forma, también, por supuesto, pues otras acciones que terminaron desconociendo las afectaciones que se dieron hacia la ciudadanía en situaciones como las que se produjeron en octubre del 2019 a través, en este caso, pues de las amnistías. Son varios los temas que se podrían abordar en ese sentido. Esto es únicamente una primera aproximación, pero es importante de cara a la ciudadanía entender que no siempre, o la mayoría de las veces, podríamos decir incluso, la Asamblea Nacional ha estado pues fuera de toda sintonía con las principales preocupaciones de los ecuatorianos. 8:40 minutos. Asambleísta Natalie Arias, cuánto gusto, Roberto Figueroa le saluda. Hay la necesidad y en el ejercicio, aquí nosotros ponemos en práctica, pero aparentemente aquí se escuchan las ideas de los ecuatorianos. Nuestra misión, nuestra visión es procurar cumplir nuestro rol. Da la sensación, ya le voy a preguntar algo más sobre el tema juicio político, pero aprovecho lo que usted está detallando. A mí, en particular, me ocupa hacer conocer a toda una audiencia, venga de la bancada que venga, las acciones asertivas. Porque la trascendencia de la función legislativa, en muchas ocasiones por los casos, la casuística de los temas, como que da a entender que no se hace nada en la Asamblea Nacional. Cosa que nos consta que no es así. Usted acaba de detallar 3, 4 aspectos esenciales de un trabajo. Vea, estamos hablando hoy día 10 de abril, Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología. La transformación que hoy obedece, está usted señalando en ese cuerpo de norma que nos mencionó. Adaptarnos para lo que exige la globalización. Hoy en día se habla de ciencia y tecnología aplicada a las tareas diarias. Ya no solo es por el tiempo de la pandemia, ingeniera Natalie Arias. Efectivamente, y esto es parte del trabajo de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa. Y de hecho tengo que admitir en estos micrófonos que ese trabajo muchas veces queda opacado. O relegado. Temas que lamentablemente copan un poco esta parte que únicamente a veces llega a verse, que es la confrontación, la pelea entre las distintas bancadas y el resto del trabajo que se realiza desde las mesas
de las comisiones permanentes, muchas veces pues queda en segundo plano. Yo rescato el trabajo que se ha realizado en la comisión a la que pertenezco, porque allí es donde se ha buscado ante todo servir a todos los sectores productivos en el propósito que mantenemos como país, que es la reactivación después de etapas muy complejas, la crisis que teníamos antes de la crisis sanitaria y posteriormente pues la crisis económica a propósito de esa misma crisis sanitaria. Entonces, estos son puntos no menores, son varios los temas que se han abordado ahí. Por ejemplo, otra referencia, la ley FinTech, la ley de economía violeta, temas sumamente importantes con incentivos específicos para estos sectores, de manera que se pueda apuntalar el empleo formal en el país, que ha tenido un levantamiento, pero que todavía no alcanza para poder cumplir con la totalidad de los ecuatorianos que en este momento están buscando mejores días y oportunidades. La ley violeta habla particularmente, para entendimiento de los oyentes, de la mujer y los emprendimientos, de la mujer en el día a día, en la economía, fundamentalmente de medianos, de pequeños y medianos ejercicios que se dan y que deben de aplicarse políticas públicas y de largo aliento, asambleísta Natalia Arias. ¿Perdimos el contacto con la asambleísta? ¿Podría encender su micrófono, por favor, legisladora? Ver, se nos quedó, no sé si ya nos resecta. Perdimos el audio, 8:44. Ahora sí la escuchamos. Gracias, sí, que había entrado una llamada. Le decía que efectivamente sí, la ley de economía violeta, en tres simples ideas podríamos transmitirla en esta mañana. La primera es, en este caso, el esquema de cuotas para que las mujeres puedan participar en mayor número las mujeres podamos participar dentro de mayor número dentro de los directorios, es decir, los espacios de decisión más altos dentro del tejido productivo. De la misma forma también los mecanismos que se implementaron para que exista el canal adecuado para denunciar y enfrentar cualquier tipo de discrimen dentro del sector privado, dentro de las empresas. Y de la misma forma, y esta es la parte más relevante, los incentivos tributarios para las nuevas contrataciones de mujeres que no distinguen en este caso de edad, que es una de las principales razones por las que hemos apostado mucho por esta ley, y de la misma forma tampoco distinguen este tema pues sectores, es decir, empleo formal incentivado a través de una menor cantidad de tributos. Entonces, estos son en este sentido los puntos más relevantes de esta ley, y muchas veces se pierde la oportunidad, en este caso, de comentar estos temas porque la agenda pública está copada por intentos, como en este caso, de destituir al presidente Lasso a través de un juicio político. Yo rescato, insisto, en este punto, dentro de la Asamblea Nacional, no todo es blanco o negro. Es importante que quienes tenemos la responsabilidad de representar a los ecuatorianos permanentemente llamemos la atención del trabajo que se realiza, que la parte de este trabajo que sí se realiza, que muchas veces pues queda en segundo plano. 8:46 minutos. Le he visto a usted, asambleísta Natalia Arias, y me gustaría, porque ese es el equilibrio, la objetividad con la que deben de abrir los micrófonos, en el caso la radio como tal, la pantalla, la cámara, la televisión, las páginas, los medios impresos. Le he visto discernir, discutir, exponer, sostener criterios. Volvamos al tema juicio político. ¿Cuáles son esos nudos que usted ha observado como legislador? Están escuchando en Radio Morena a la legisladora Natalia Arias, miembro de la bancada del movimiento Creo. Efectivamente, lo primero que hay que sostener en este punto es que la solicitud era bastante más amplia y la Corte Constitucional únicamente emitió el dictamen con respecto pues a una de las causales expuestas. Ojo, de hecho la Corte Constitucional, porque no es su competencia, pues no se pronuncia ni por la veracidad ni por la coherencia en relación a la coherencia de aquello que ha sido sostenido en la solicitud de juicio político.
esta etapa, la de confirmar las afirmaciones o descartarlas, le corresponde exclusivamente a la Comisión de Fiscalización, que ya en este momento se encuentra sustanciando este proceso. ¿Y qué es sustanciar? No es una cosa distinta a presentar las pruebas de cargo, es decir, esto le corresponde a quienes realizan la acusación, y las pruebas de descargo, que le corresponden en este sentido al presidente Lasso, que puede hacer el uso de su derecho a la defensa, pues de manera directa o a través de la delegación de una persona. Entonces, en este caso, ya estamos en este momento con los plazos corriendo. Hoy en la tarde tendremos una sesión en este sentido, y será en los próximos días en los que se tiene pues ya previsto conocer el detalle del expediente y de toda la exposición que hará el presidente Lasso para demostrar su inocencia. Son las 8 de la mañana con 48 minutos. En el diario El Universo del día de hoy hay un artículo en el que el expresidente de la República, Lucio Gutiérrez, le pide al presidente Guillermo Lasso romper el cordón umbilical que tiene con el expresidente Rafael Correa. Le pregunto a usted, partidaria, coidearia del presidente de la República, del partido Creo, ¿qué opinión le merece? Siempre respetuosa, en este caso, del criterio de políticos que ya han pasado por la responsabilidad del ejercicio de la presidencia. Sin embargo, en este caso, pues para nosotros ha sido estos 2 primeros años, prácticamente, pues 22 meses que ya se cumplen en los próximos días, permanentemente un ejercicio de enfrentar a quienes están buscando exclusivamente la impunidad de una persona que en este momento está fuera del país, calidad podríamos sostener de prófugo, por no enfrentar la justicia ecuatoriana, con un caso que a todas luces pues comprobó a través de las instancias pertinentes, insisto en este punto, la justicia ecuatoriana, sus responsabilidades. Y esto es realmente una situación que se ha presentado en distintas experiencias a través de estos 22 meses. Y por supuesto, pues ahí hay una responsabilidad. La principal preocupación del presidente Lasso en este momento no es ni siquiera su defensa, que estaría en todo su derecho de realizarlo, sino atender la situación de inseguridad que viven los ecuatorianos. En eso está concentrado su trabajo, al punto pues de directamente ir supervisando las acciones de contingencia, y por supuesto también en este caso todas las acciones que se están realizando desde el Ministerio del Interior, coordinadas a través de la Secretaría correspondiente y de la misma forma ejecutadas a través de la Policía Nacional para estos fines. Y estos son puntos, en este caso, que naturalmente tienen toda la atención del presidente. Hay, por supuesto, ha habido declaraciones en este sentido, yo me imagino que dirigidas directamente pues al expresidente Correa. Me imagino que es a propósito de esto que lo menciona el expresidente también Gutiérrez en este sentido. Yo tomaré nota de lo que en este caso refiera, porque creo que va a ser importante conocerlo. Gracias. Son las 8 de la mañana con 51 minutos. Retornemos a hablar de economía legisladora. Un acuerdo comercial entre Ecuador y Corea del Sur que ha sido anunciado por el presidente de la República, en el que se plantean $400 millones será el beneficio directo para nuestro país. ¿Cuáles son las implicaciones, las incidencias que tendría este acuerdo comercial para los ecuatorianos? Esas son muy buenas noticias de parte del Ministerio de Producción, en este caso, como quienes han seguido a través del viceministerio específico dedicado a estos temas, han liderado la misión que directamente tuvo la responsabilidad de negociar los términos de este acuerdo comercial. Y aquí es donde se concreta la frase que permanentemente ha utilizado el presidente Lasso: más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, porque de hecho pues beneficia a un importante número de sectores productivos, y podremos ya conocer los detalles en estos días a propósito de las condiciones con las que se ha
suscrito ya este acuerdo. Recordemos que no solo es este, también está, por supuesto, el de Costa Rica, mientras se trabaja pues con mucho ahínco en la búsqueda de también nuevos acuerdos comerciales. Todas las posibilidades de expandir los espacios en los que se comercializan los productos ecuatorianos representan oportunidades de empleo formal y mayor calidad de vida. 8:53 minutos. Hace unos días señalaba usted que la resolución que aprobaba el CAL carecía de sustento. ¿El por qué, asambleísta, respecto, para finalizar este diálogo? ¿El por qué usted señalaba? Efectivamente, el día viernes se mantuvo una sesión del Consejo de Administración Legislativa. Esta es una sesión que de hecho fuera convocada cuando, en este caso, pues, entre comillas, se entendía que el proceso como tal no estaba avanzando, cuando en la realidad los plazos están corriendo, las partes estaban notificadas, salieron notificadas y de la misma forma también pues el proceso se seguía conforme estaba establecido en el cronograma de acuerdo a la ley. Por lo tanto, sí, yo sostuve que la sesión había sido, y la resolución como tal, bastante inoficiosa, porque lo que hacía era recordarle a la comisión que tenía que apegarse al proceso descrito en la ley. Y además una crítica de fondo con respecto a esta decisión, porque es la que realicé, pues, en este caso, porque en realidad el Consejo tiene descritas sus competencias en el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y ninguna de ellas nombra al Consejo de Administración Legislativa como una suerte de garante o vedor del proceso que se sigue en la Comisión de Fiscalización. De hecho, de aquí el proceso, una vez que se termine de sustanciar, es decir, de conocer las pruebas de cargo y de descargo, pues pasará al Pleno de la Asamblea Nacional, siempre y cuando cuente con un informe debidamente aprobado en la Comisión de Fiscalización. Quedaremos atentos y cualquier momento requerirle para que sea precisamente usted la que haga conocer, como activa miembro de la Asamblea Nacional, Natalia Arias, miembro de la bancada de Creo, a quien le hemos hecho esta serie de consultas y con la altura del caso también ella ha respondido. Estimada asambleísta, éxito en sus delicadas funciones. Que tenga buen día.